Estamos en Aunque FM y lo que sigue es una entrevista que le hice a Rafael Spregelburg el 3 de marzo de 2018. Se emitió en vivo en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires entre febrero de 2013 y diciembre de 2024. Seguimos en Hoy Lloré Canción y está con nosotros un actor, dramaturgo, director, escritor, hasta no sé si decir periodista, mira, casi, yo sé que, no sé si se puede decir en este horario, sí, por ya pasamos el horario de protección al menor, se puede decir, eso y mucho más, pero aunque mucho más no hay, que periodista, digo, más terrible que eso no, sí, es todo eso, el invitado que tenemos, y es un talentoso, es un grosso y es un placer enorme presentar en Hoy Lloré Canción a Rafael Spregelburg. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias. Venís recién de hacer La Terquedad, después de ¿cuánto tiempo de obra? No lo tengo calculado, porque nosotros entramos mucho tiempo antes. La obra dura más o menos 3 horas y cuarto, digamos, más un intervalo y... No sé, estuve todo el día haciendo la obra, prácticamente. Estás quemadísimo, digamos, o sea, podés charlar un poco. Estoy lúcido. Vamos, qué lucidez sobra por allí, Rafa. Bueno, ¿qué significa La Terquedad? Es como cerrar un ciclo de obras, ¿no? Bueno, sí, de alguna manera, porque es la última obra de un conjunto de 7 piezas sobre los pecados capitales que yo escribí, que vengo escribiendo hace muchos años, que es lo que llamo heptalogía de Hieronymus Bosch, que está un poco basada en, la revolución pictórica del Bosco a la Edad Media, un poco trasladada al fin de la modernidad, por así decir, donde yo veo que hay muchas similitudes entre ese caos, ¿no? El Bosco pinta muy distinto de todos los que pintaban en su época. Exacto, y a mí eso siempre me produjo muchísima curiosidad. Y un poco analizando y tirándole un poco de los pelos, he tratado de hacer mi propia heptalogía y hablar también de la agonía de la modernidad, así como él habló de la agonía de la Edad Media, ¿no? Y la terquedad es el último de estos 7 pecados, así que yo terminé de escribir esta pieza hace 10 años, pero tuve que esperar 10 años para poder estrenarla aquí. Es raro, ¿no? Porque haces esta analogía con el Bosco y usaste la palabra revolución y no me cierra mucho lo de revolución, en el sentido que revolución es algo que provoca un cambio que por ahí en esa época es visto como ese cambio. Y lo del Bosco a mí me parece como algo, una cosa en el tiempo, una anomalía, si querés, medio en el tiempo. Es un misterio. Es un misterio. Sí. Es una aparición, es un síntoma, ¿no? Y por eso digo que me interesaba tanto, ¿no? Y incluso creo que es involuntario. El Bosco tenía una enorme voluntad moralizante cuando pintaba. De hecho, la temática de sus pinturas, bueno, tiene que ver con la crisis de esa iglesia que se había establecido como la única, ¿no? El camino más corto entre un hombre y otro hombre era pasar por Dios, y de pronto descubren un continente entero en el que los hombres no creen en Dios y no son animales, o no son totalmente animales, América. La iglesia se divide, ¿no?, entre el poder político y el poder económico, el cisma protestante, y en esa época él, tratando de restablecer un orden, pinta y habla de esa agonía, pero lo hace tan mal para su propósito, de alguna manera, que toda esa disolución del orden en el que él vive se filtra, ¿no? Sus obras están llenas de monstruos, de cosas que aparecen. A mí siempre me impresiona mucho cuando él pinta el paraíso, por ejemplo. Es tan aterrador como el infierno, ¿no? Claro, el paraíso hay unos seres que salen adentro, unas cáscaras de huevo, las personas están como imbricadas unas en otras. ¿Por qué? Porque, bueno, en las épocas de órdenes abiertos, como fue ese orden que se quebró y se abrió por todos lados, nada está en su sitio. Luego vuelven a cerrarse. Después del Bosco vino el Renacimiento, con otras categorías de belleza, ¿no? Pensemos en Botticelli, ¿no? Pintando a la Venus que sale del mar. La categoría de belleza vuelve a pactarse, vuelve a establecerse. Todo el mundo dice, bueno, lo bello ahora es esto. Mujeres más o menos rubias, muy, 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 muy blancas y bastante gorditas. Este era el patrón de belleza del Renacimiento. Y todos pactan que eso está bien.
pero en la época del Bosco nada está pactado. Y un poco la sensación de todo artista contemporáneo es esa: ¿qué debo hacer cuando ya no hay un centro? ¿Cómo provocar la desviación cuando ya todo está desviado, ¿no? Y es desesperante, porque realmente en el Renacimiento el artista sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que pintar, o bueno, tiene que entrenarse y mucho para competirle a Miguel Ángel, pero sabe cuál es el camino. Nosotros no tenemos idea. Cada artista presenta su cosmovisión personal y cruza los dedos para que eso coincida con algo, pero no hay ese techo protector que dan los órdenes cerrados. Estamos charlando con Rafael Spregelburg, nuestro invitado esta noche en No Lloré Canción, y claro, pensaba cómo se traslada todo eso a tu obra y a la situación. Pensaba en términos como misterio, términos como revolución, en términos de... pensaba en lo que decía sobre los parámetros de belleza de una época. ¿Con qué te encontrás vos al ver ese panorama que ves tan claramente en el Bosco y en el Renacimiento? ¿Con qué te encontrás hoy? ¿Con qué te encontraste con tu escena contemporánea? ¿Y qué viniste a plantear, digamos, en esa... Bueno, tampoco me encontré con nada tan claramente, ¿no? Sí, no, pero es un estímulo, digamos, sí. Es ver de dónde agarrarse para tratar de... siempre tiene que ver con un apetito de trascendencia, es decir, en qué momento estoy parado y cómo puedo dar un testimonio de esta época. Yo siento que no he hecho más que hacerme una especie de reglamento técnico, diciendo, bueno, a ver, el Bosco le pasa esto y hace esto. ¿Qué pasa si yo trato de trasladar eso a la escritura de una obra? Por ejemplo, la falta de un centro, ¿sí? En el Bosco, viste que ves los cuadros del Bosco y no sabes por dónde empezar a mirar. El ojo se desvía, se distrae, se confunde. Esto se puede lograr en teatro, cuesta un Perú, pero la idea de que el espectador más o menos esté siguiendo lo que vos necesitas que siga para poder comprender, porque además en el teatro pasa el tiempo, a diferencia de la pintura, y por lo tanto la lectura va en direcciones que van más o menos acorde con la flecha del tiempo. Digo más o menos porque precisamente en mi obra esto no ocurre tan así. Pero la disolución de la idea de centro, que el fondo y la figura se peleen permanentemente, como pasa en el Bosco, que digas lo que está en el fondo de pronto te causa mucho más es más atractivo que la figura. Esto es casi rocambolesco, ¿no? Es venenoso para el ojo, y el ojo tiene que aprenderlo todo de vuelta. Y realmente es muy, cuando uno ve además los originales, los cuadros del Bosco en el museo, te quedas pasmado. Además en un museo muy aburrido como es el Prado, que está lleno de retratos de reyes y de reinas, y de pronto entras a una salita en la que está esto, y en otro está Goya, ¿no? Son como dos mazazos en el cráneo. Estamos con Rafael Spregelburg, hablando de pintura o de teatro, no sé, ponele. Es lo mismo. Es muy parecido. Es lo mismo. Hay mucho de lo pictórico, digo, en este caso particular por el Bosco, pero pienso en esa obra sobre esa discusión entre un crítico y un artista por por el arte nacional. ¿Qué te pasa con lo visual, con las artes visuales, Es una muy buena pregunta, porque lo que me pasa es muy raro. Yo siempre siento que hay allí una deuda pendiente, ¿no? En mi teatro tiende a ser muy poco visual, es más bien auditivo. Estoy enamorado de las palabras, de muchas palabras, de los idiomas, de los problemas, de las traducciones, y en general lo visual para mí está muy relegado. En general, quien va a ver mis obras sabe que se comportan con escenografías muy inestables, con cosas. No es el caso de La Terquedad, que es una especie de construcción, es casi una arquitectura, ¿no? Una casa racionalista pero decorada por españoles. Esta ya es una especie de atrocidad. Está ahí todos los fundamentos de Le Corbusier, pero con un chancho, un jabalí con cuernos, como si fuera una taberna vasca. Y en general lo que encuentro en la plástica son estímulos temáticos. Siempre he pensado, bueno, además estoy casado con Isol, que es una gran dibujante, la acompaño a los museos, a las exhibiciones, y siempre he pensado que los artistas plásticos están como un paso más adelante que quienes escribimos, ¿no? Que saben muy bien capturar lo que todavía no se ve.
que sería el equivalente que nosotros pudiéramos capturar lo que aún no se dice, o aquello para lo cual una comunidad de sentido todavía no está preparada a escuchar. El arte que se ha vuelto conceptual, que se ha vuelto líquido, que se ha vuelto diseños, que se ha filtrado por todos otros lugares que no son necesariamente los cuadros, los museos, la voluntad de la posesión del objeto único. Todas esas discusiones de la plástica a mí no me son ajenas. Lo que ocurre es que no tengo ninguna formación plástica, no puedo dibujar ni los dragones para mis hijos, ¿no? Y eso siempre he sentido que es como una deuda y que siempre me escudo en, bueno, vamos a aportar todo lo otro porque yo aquí soy. Pero a la vez, quien ve mis obras, bueno, como bien mencionado, el caso de Apátrida, este duelo que yo teatralizo entre Eduardo Schiaffino y un crítico que se llamó Eugenio Ausón, que en el año 1891 se batieron a duelo por discutir si existía o no un arte nacional. El caso es verídico, está documentado en microfilms en la Biblioteca Nacional, y de esos microfilms rescatados por una amiga historiadora del arte, Viviana Usubiaga, yo construí esta pieza. Pero la pieza visualmente es bastante pobre, es casi una pieza radial, ¿no? Claro. Bueno, justamente hablando de pieza radial, es una pieza radial, es una pieza literaria, digamos, y creo que a veces no estoy descubriendo nada, fue dicho, pero tu aporte, digamos, central es una vuelta a lo literario de la teatralidad. Digo, cuando arrancaste estaba como... No, el teatro no era una cosa muy... Había perdido esa cosa literaria, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, a ver, lo que pasa es que... O la vanguardia teatral, digamos, Claro, nosotros vivimos acontecimientos muy veloces, ¿no? Sí. Yo cuando me empecé a formar, en los años 90, y con la llegada de la democracia, todo este fenómeno paracultural, sí. Lo literario, así como todo lo solemne, estaban muy puestos en jaque, ¿no? Sí. Escribir demasiado bien, o una escritura muy de escritorio, estaba muy mal vista en el teatro. El teatro estaba siendo ganado por unos actores extrañísimos que se metían zanahorias por el culo y que decían unos poemas rarísimos de Marosa Di Giorgio, ¿no? Me refiero a, bueno, Totanese, Urdapilleta, un fenómeno del cual estaba muy claro en qué dirección los actores estaban construyendo un lenguaje para desolemnizar ese teatro que durante muchos años había sostenido el peso enorme de decir con metáforas lo necesario, lo urgente, lo vital. El teatro puede seguir diciéndolo sin perder nada de esa riqueza y al mismo tiempo sin solemnidad. Este fue como el descubrimiento de ese fenómeno paracultural. Entonces, claro, yo me crié en ese contexto en el cual la escritura tenía que pagar un precio muy alto. Si vos escribías demasiado formalmente o hacías muchos juegos de palabras, y eras una especie de outsider, ¿no? No pertenecías a ese universo. Y se estaba esperando, me parece, en el ámbito crítico, ver qué textualidad iba a producir todo ese movimiento teatral. Estaba muy claro qué modelo de actor estaba produciendo, pero no estaba claro qué modelo de autor iba a generar. Y con muchísima confusión durante los años 90, los años del menemismo, años en los que además parecía que había que volver a decir lo básico porque la gente votaba al propio Menem sin parar de votarlo. Claro. Entonces había una especie de... Claro, uno decía, ¿en qué ciudad vivo? ¿Con quién convivo yo? ¿No? ¿Qué es esto? Y esto naturalmente se filtraba en todo este discurso de los años 90 y había una vuelta a la necesidad de reafirmar todo lo que está mal en el mundo y al mismo tiempo una ligereza, quitarse de encima ese peso, ese lastre que había transformado el teatro en la hermana tonta y menor de la literatura. Con el paso del tiempo creo que algunos autores han logrado una suerte de madurez o de menefreguismo que sería, bueno, pero podríamos retomar el camino de la literatura siempre que no perdiéramos de vista que la desconfianza estaba no en la literatura, sino en la solemnidad. Vamos, porque muchos autores contemporáneos también lo han entendido de esa manera. Es la literatura la que ha cambiado, no solo el teatro, ¿no? Estamos charlando con Rafael Spregelburg, que viene recién del Cervantes de hacer la función de la terquedad. ¿Me decías cuánto tiempo antes están?
Depende de la preparación de cada uno, entre 2 horas antes o 1 hora antes. ¿Por qué 2 horas? ¿Qué preparación implica? Bueno, la sala es muy grande, técnicamente llenar esa sala con la voz implica un momento importante de calentar la voz. En mi caso, sobre todo, calentar la voz. Y luego hay algunas situaciones que se hacen a una enorme velocidad de coordinación de 4 o 5 actores. Casi siempre nos conviene pasar esos textos. Ajá. Pasan... Sí. Entonces un par de horas... No es que tiene que ver con vestirse y esas cosas. Vestirse lleva también lo suyo, por eso, además, como es un teatro público, tiene como sus requisitos. Si vamos todos juntos a peluquería, hay mucha peluca, mucho disfraz, no dan abasto para atendernos, entonces hay una serie de turnos y, 1 hora y media, 2 horas está bien. ¿Qué significa estar en un teatro público? ¿Qué cambió para vos tu obra, en tu... no sé, en cómo se hace, cómo se monta una obra? Me imagino que... Bueno, la producción... Para mí es una pregunta muy sensible, porque... Bueno, vos sabés que mi teatro no se hace en teatros públicos. Claro. En la Argentina. En la Argentina, claro, pero sí afuera. Y bueno, ahí está. Yo nunca he podido entender muy bien el porqué. Yo dirigí una obra en el Teatro San Martín en el año 99, por cierto, La Modestia, también parte de la heptalogía, la tercera pieza de la heptalogía. Y luego cada vez que he presentado un proyecto a un teatro público, que en realidad son muy pocos, este es el verdadero problema, me han dicho, no, pero vos ya dirigiste acá. No es que me había ido mal o que me había peleado con alguien, no, pero parecía que había que esperar 14 años para que te volvieran a dar una sala pública. Mientras tanto, por suerte mis obras se estrenaban en teatros públicos en Frankfurt, en Berlín, en París, en Aviñón, en Roma, y digo, bueno, me parece que... Sí. Que nadie es profeta en su tierra, que no debo enojarme con esta situación. A lo mejor hay algo del teatro público que no es para mí. O sea, que en el Teatro Valle... sí, Roma, eso fue tremendo. La frase tuya. Sí, eso fue tremendo. Llego a Roma, un teatro tomado. Ellos estaban haciendo Bizarra, una obra que aquí fue muy emblemática, ¿no? De los años de la crisis del 2001, y de pronto se replicó en Roma en el momento de la toma. Bueno, en un momento Berlusconi disolvió el ente teatral italiano sin darse cuenta que había salas enteras del porte del Teatro Cervantes, como el Teatro Valle de Roma, que dependían de esa institución. De pronto se dieron cuenta que no había nadie que atendiera la continuidad de la sala. La iban a cerrar y a hacer un shopping. Y los artistas, cuenta la leyenda, que llegaron el último día de la última ópera que se hizo en el Valle, se quedaron a ver la función y nunca salieron de allí. Lo ocuparon, por eso el Valle cambió de nombre, se empezó a llamar Valle Occupato. Los artistas se quedaron allí, hicieron una guardia y el eslogan de la toma fue una frase de Bizarra, que por casualidad pues estaba haciendo en Roma en ese momento, que empezaron a grafitear. Yo llegué a Roma para ver el capítulo 9 de mi obra y estaba la ciudad grafiteada con una frase mía, me quería matar. Y digo, bueno, y en Argentina jamás me va a pasar una cosa así. Me toca el programa de marketing a mí, no el grafiti callejero. Malísimo lo tuyo. Pero claro, no me quejo, es mi lugar y estoy muy contento. Y estoy muy contento también con haber saldado esta deuda. De pronto me llama Alejandro Tantanian, el nuevo director del Teatro Cervantes, a quien le parece absolutamente natural que yo esté allí y con esta obra que es difícil, que es farragosa y que de pronto la sala esté llena con un montón de gente que ha decidido darse cita y apropiarse de un teatro nacional para hacer una cosa muy diferente que es un lujo que utiliza todos los recursos expresivos del teatro, todos sus empleados, trabajan como 30 personas alrededor nuestro para que pueda hacerse el espectáculo. Y de pronto se torna inexplicable el por qué mis obras no han estado en espacios públicos. Yo no lo sé, sigo presentando proyectos y me dicen sí, pero no, porque ya hay otra gente, que es cierto, hay mucha gente talentosa y hay que repartir esa torta entre todo el mundo. Entonces, mientras tanto, y qué sé yo, me sigo yendo a Berlín o a otros lugares donde ese espacio lo tengo más garantizado. Te preguntaba antes fuera del aire cómo seguía la terquedad. No solo como seguías, me decías, terminan el 25 de marzo. Sí, esto ahora ya han sido muy pocas funciones. Es una especie de, creo yo, prueba piloto que Tantanian está tratando de hacer con el Teatro Nacional Argentino, el Teatro Cervantes, que es ver si podemos concebir que los espectáculos creados en esta gestión, en su gestión,
puedan volver de vez en cuando como los teatros de repertorio. Esto es algo que ocurre mucho en Alemania, los elencos quedan más o menos comprometidos o conformados para poder volver, y esto implica que los recursos se puedan utilizar más inteligentemente, porque el teatro ya tiene la escenografía, pero al mismo tiempo sin impedir que se sigan estrenando sus nuevos espectáculos. La idea es tratar de ver si, qué sé yo, un mes al año el espectáculo puede volver, pero bueno, como es muy complicado armar y desarmar, estos son periodos enteros pero cortos. Ahora hemos vuelto en esta brecha que se arma en el verano. En general el verano los teatros cierran porque los empleados se toman vacaciones, entonces la próxima obra que tiene que estrenar empieza a ensayar después, entonces conviene que venga una obra que ya esté producida. Creo que este ha sido uno de los motivos por los cuales pudimos volver, y el otro motivo es que el año pasado se agotaron las entradas para toda la temporada de 3 meses, lo cual fue una enorme alegría, pero también una enorme dificultad, porque queríamos invitar gente y no había entradas. Íbamos a los programas de radio y le decíamos a la gente, pero no vengan porque no hay entradas, y era bastante rara. Ahora hay, creo. Ya saben. Se están llenando las funciones, pero se llenan en el momento y estamos muy contentos de poder volver. La obra no podía volver si no era en esa sala, así que estamos felices. Y te preguntaba cómo seguía, no solo por estas funciones, por cómo sigue en el Cervantes, sino porque di por sentado que ibas a ver gira de La Terquedad, pero no. No se puede, no se pudo hasta ahora. La idea del Cervantes era llevarnos a otros teatros de las provincias, pero fue muy complicado porque la escenografía es realmente pesada, difícil, compleja, el escenario giratorio, el pistón que sube, hay una cantidad de cosas que no se pueden replicar en otras salas. Había creo que solo 2 salas en el país donde se podía hacer esto, pero a su vez estas salas, muy bien equipadas, no tienen la cantidad de personal que permitiría armar y desarmar la obra en un fin de semana. A lo mejor necesitaban 15 días para armarla. Eso implicaba paralizar el teatro para hacer una función. Ocurría creo que en San Juan, por ejemplo, y entonces luego de muchísimas negociaciones nos dijeron no podemos llevarlos de gira. A ver, no en la Argentina, pero no me digas que se va a dar la paradoja de que una vez que estrenas en el teatro público acá, no vas a ir a los teatros públicos de afuera como fuiste siempre. Parece que se va a dar la paradoja. ¿Por qué? Porque es cara, porque es muy raro que un teatro extranjero te contrate con un espectáculo de 13 actores, con un equipo técnico tan grande, y además, por supuesto, bueno, esta obra, por ejemplo, se ha hecho en italiano, en alemán, en valenciano, porque la obra transcurre en Valencia, y bueno, eso se ha estrenado en valenciano, en francés. ¿En valenciano? Sí, hablamos en valenciano gran es parte como un de la catalán, obra. Digamos, es al catalán lo que sería el gallego al portugués, más si o un menos. valenciano está escuchando el programa, me va a cambia de diario. Claro, rápidamente. El valenciano es, claro, sí, yo creo que es un dialecto del catalán. Es muy interesante la historia porque hay un intento nacionalista por separarse del catalán y también del castellano. Entonces el valenciano toma prácticamente escrito, salvo algunas palabras que han reforzado para diferenciarse, toma el catalán y lo pronuncia como si fuera castellano. Entonces sí, tiene algo como dialectal. Además, en toda la comunidad valenciana, depende si es al norte o al sur, se habla un poco distinto, y esto era crucial para nuestra obra, ¿no? La obra toca un tema también real, un poco distorsionado, es la historia de un comisario valenciano que intentó inventar una lengua artificial, un idioma, un fascista con un plan humanista, ¿no? Un idioma para que la gente se entendiera mejor. Fascista y humanista. No puedo dejar de pensar en esta... Cuando decís esto, en esta paradoja que implica si se quiere, buena parte de las vanguardias estéticas, ¿no? O sea, pensemos en... O sea, si uno piensa en vanguardia, piensa supuestamente en algo superador, y la primera vanguardia artística de manifiesto del siglo XX terminó adscribiendo al fascismo. Bueno, ¿Cuál es te referís al futurismo, pero también estuvo Dada, que era mucho más simpática, o sea... Sí, bueno, está bien, pero vinieron después. O sea, el primer manifiesto fue el de... Sí. Pero, pero digo, ¿cómo...? A ver, independientemente de la historia, no vamos a ponernos a hablar de la historia o el destino de cada una de las vanguardias,
pero me parece que hay allí un componente medio dual, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todas las vanguardias tienen un deseo absoluto, ¿no? Una idea de, bueno, las cosas están mal, la manera de corregirlas sería encontrar un otro orden. En esa búsqueda de verdad sostienen una sola verdad, y eso es el fascismo, ¿no? El fascismo está hecho de la preponderancia de una verdad por sobre las demás, aunque sea positiva. Bueno, cuando yo digo un humanista con un plan, un fascista con un plan humanista, naturalmente sé que es una contradicción en términos y que precisamente por eso es teatral, interesante y peligrosa. El fascismo rara vez se presenta como el mal. Ojo, porque en España se ha presentado un poco así, ¿no? Han dicho, nosotros somos la muerte. En el caso español es extraordinario. Sí. Pero normalmente el fascismo no se presenta como el mal, se presenta como orden, ¿no? Como voluntad de orden, como el fin de la anarquía, el fin de y naturalmente conduce a la muerte. Estamos con Rafael Spregelburg, que está presentando nuevamente, está reestrenando por pocas funciones más, su obra La terquedad en el Teatro Nacional Cervantes. Rafael, hablabas antes de esta vuelta a lo literario que tuvo tu teatro, ¿no? Vuelta a lo literario, digo, en un contexto donde el teatro había dejado de lado lo literario. Y pensaba si tu acercamiento a lo actoral por fuera de tus laburos, porque de repente tuviste una participación importante en el cine, digo, una película que fue muy, muy reconocida y que de alguna manera me parece que indaga en universos bastante cercanos a los tuyos, ¿no? O sea, hablabas antes de Le Corbusier y bueno, es como uno de los personajes centrales, no he dicho, del Hombre al lado. Ahora, después del Hombre al lado, empezaste a tener muchas participaciones en cine como actor. Y bueno, me llamó la atención, digo, antes eras como un actor de tus obras o de una obra, de un universo más cercano, y como que te fuiste a algo... Un actor. Vos querés decir que en cine hago cualquier cosa. Sos un careta, ¿no? Y te vendiste. Eso es lo que quería decir. Que transaste con el sistema. Eso te quería decir. Sí, careta. Sí, te lo digo todo, en la cara. Como todo. pero la verdad. Pero mira, a mí tiene una explicación. No, pero ser actor, me parece ser actor, que yo. Que yo podría habérmelo evitado, ¿no? ¿Por qué evitarlo? Mira, es así. ¿Por qué vas a evitarlo? Yo siempre quise ser actor. Empecé a escribir casi por accidente. Yo era muy mal actor, era muy mal improvisador. Yo improvisaba muy mal, mis compañeros improvisaban muy bien. Yo siempre sentía que no iba a poder acceder nunca a ese lenguaje. Pero yo me iba de la improvisación muy frustrado a mi casa y decía, pues si yo esto pudiera ordenarlo, lo actuaría mejor. Me lo escribía y a lo mejor al día siguiente decía, me gustaría volver a pasar esta escena, pero ahora ya sé lo que voy a decir. Y a mí esto me tranquilizaba, me ordenaba con la palabra. Aquella palabra que yo no podía producir con tanta espontaneidad como mis colegas, yo, como me gusta hacer las cosas bien, llegaba a mi casa y podía ordenarlo mejor. Yo quería ser actor, pero empecé a escribir porque escribía mejor que lo que actuaba. Esta es la verdad de la milanesa. De pronto me encontré dirigiendo mis propias obras porque tampoco encontraba directores que quisieran dirigir ese tipo de textos. Eran textos muy raros, muy producto de mis años de formación, en lo de Mauricio Cartún, en lo de Ricardo Bartís, ¿no? Donde el tipo de teatralidad que se gestaba era muy singular. No, eran épocas de muchísima discusión sobre lenguajes teatrales. Y yo terminé dirigiendo mis obras. A mí no me gusta dirigir. ¿No te gusta? No me gusta nada. No me gusta dirigir. Creo que alguien tiene que hacerlo en la compañía y me gusta que mis obras estén en pie, pero yo cuando dirijo sufro mucho. Es la parte más policíaca del trabajo, ¿no? Dirigir implica mediar entre actores que no coinciden en horarios de ensayos, situaciones que no salen como te gustaría que salieran. En cambio, cuando uno escribe es bastante más libre. En la imaginación de la escritura todo es posible, nadie me pone límites. Luego en la dirección los límites son muy concretos, el tiempo, el espacio, el dinero, el talento, tus propias limitaciones. Dirigir es hacer posible lo que era extraordinario en el papel, ¿no? Entonces a mí me frustra, es necesario, es un mal necesario y lo hago profesionalmente, pero yo por ejemplo no dirijo obras de otros, autores. Les haría un muy flaco favor, yo apenas puedo poner en pie aquello que escribí, que quiero ver.
Entonces, ¿qué pasó? Empecé como actor a sentirme muy limitado por mi propio imaginario. Y me frustraba mucho porque yo quería ser actor y nunca olvidé ese sueño. ¿Qué pasó con el cine? Que después de 1 o 2 éxitos, por así decirlo, en el cine, empezaron a llamarme mucho para roles que yo jamás hubiera concebido para mí. Y yo me siento muy a gusto en esa situación. Claro. Es como que el cine se ha transformado en mi escuela de actuación. En el cine encontré esa libertad que en la escritura de mis piezas yo no me doy a mí mismo. Yo me escribo lo que creo que puedo hacer en mis piezas teatrales. Vos no te escribirías una canción a la cual no llegarías por tu tono, ¿no? Pero pronto viene alguien y te dice, no, sí que podés. Fíjate que podés hacer, fíjate que das este tono. Digo, bueno, voy a ver. Entonces, para mí, ese desafío me lo da el cine y no me lo da el teatro. Y en el cine me he regodeado hasta decir basta, porque hago cosas muy diferentes. Es muy difícil encasillarme. Es cierto que el 50% de las veces me llaman para hacer de garca, pero parece que lo hago muy bien. Pero también yo me he podido correr de ahí. He pasado a hacer comedias y otros roles no intelectuales, por ejemplo, que me divierten mucho y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. No. Está bien, está perfecto, ser actor, encontraste un lugar para ser actor. Sí, a su vez esto me permite luego escribirme con más libertades y pensarme a mí en roles. Además, de verdad en el cine me tratan bien, me traen un té cuando me ven cansado, son todas cosas que en el teatro no pasan. Claro. Estamos con Rafael Spregelburg, como decía al comienzo, ¿no? Actor, director, dramaturgo, escritor, básicamente escritor. Básicamente como que fue el comienzo del asunto. Tanto es así que de repente yo nombré el término periodista. No es periodista, pero sí estás escribiendo hace un tiempo ya una columna en un diario. Eso fue un pedido también parecido al de actuar, que te llamó la atención, que te llamaran, fue algo que buscaste, ¿qué fue? Bueno, a mí me llaman la atención muchas cosas, debe ser eso. Soy muy curioso. Y Maxi Thomas, que en ese momento era director del suplemento de espectáculos del suplemento de cultura del diario Perfil, le encargaron un suplemento de escritores y él tuvo esta idea feliz o azarosa de llamar escritores a distintas formas de escritura. Es decir, él quería que hubiera un poeta, un narrador, un dramaturgo, alguien que supiera de medios. Entonces creo que en la repartija de Reyes me tocó el dramaturgo que iba a escribir columnas de opinión. Hablamos mucho sobre cómo sería, yo no tenía ni idea, y la idea de ese suplemento es bastante especial en ese diario, porque nosotros no escribimos noticias, ni tampoco escribimos opinión. Son puntos de vista literarios sobre asuntos de ponele la realidad. Tenemos una libertad bastante absoluta y el suplemento empezó a funcionar para mí como un diálogo con colegas a los que admiro y respeto muchísimo. Y siempre me sentí un poco la oveja negra, el que venía de otro palo absolutamente diferente. Yo quería parecerme a ellos en ese rol de escritura, ¿no? Es súper difícil, a veces te dan 1500 caracteres, que es como decir algo en 2 párrafos. Claro. Para mí siempre ha sido muy difícil, hace ya creo que 12 años que lo estoy haciendo, con lo cual debería terminar por asumir que lo hago, que es un trabajo que hago. Y sin embargo es bastante misterioso el por qué lo sigo haciendo. A veces me enojo mucho, sobre todo porque en los medios el lector de ese tipo de opiniones no es tu amigo. En general quien te va a ver al teatro más o menos sabe quién sos, dice creo que me va a gustar, es difícil que te odien. Sin embargo, en el diario me di cuenta que hay mucha gente que me odia. Y hay que lidiar con eso, ¿no? Hay que decir, bueno... Hay mucha gente que odia ese formato. Es que se ha puesto, ese formato, los comentarios escritos con los codos, nadie justifica nada de lo que dice, además que la mitad de los que contestan son trolls y del gobierno, ¿no? Es muy difícil, la vida se ha hecho muy difícil para el
ser periodista, muy difícil. Yo, insisto, no es periodismo porque no tengo ninguna relación con la verdad. Pero son pequeñas piezas de ficción que de alguna manera se conectan con algo que está pasando. Entonces el tejido de esa página es muy singular, porque a veces ocurre un acontecimiento insoslayable en el país y de pronto Angélica Gorodiller está hablando de las plantas que crecen en Rosario, o yo estoy hablando de un viaje que hice en el que conocí. Es una especie de diario de viaje, aunque uno no se mueva de la ciudad de Buenos Aires. Sí, está claro, pero también me interesaba preguntarte por esto, digo, bueno, ya compartir a veces la fotito ahí, digo, porque no podemos escribir los sábados, yo un domingo por medio y compartir ese lugar. No, pero te lo preguntaba más que nada también porque me llamó mucho la atención la última columna donde hablas sobre Chocobar, sobre las armas, donde mezclas además es como una fantasía, ¿no? De ciertos momentos de cómo se entrenan los actores o cómo preparan determinadas cosas, y hablas sobre la preparación de las armas, ¿no? La complejidad que tenés un entrenador, alguien que te va diciendo, vos querés agarrarla de una manera y te dice, no, pero eso nunca la agarraría, y pasás de ahí a el uso de las armas. Sí. Pasas a Chocobar. Me parece que un poco lo que quería decir en esa columna es que hasta el peor de los actores en la peor de las películas sabe cómo agarrar un arma. Exacto. Y qué es lo que debe hacer con ella, ¿no? Esta policía que está siendo premiada y felicitada. Exacto. Es, para empezar, ineficiente, ¿no? Eso que hizo ese policía no lo hace ni un peor actor en un mal ensayo. Encontrás inspiración en el infierno del Bosco. Estos infiernos más cotidianos son también un lugar de inspiración o donde encontrar o buscar poéticas o situaciones de dramaturgia para vos. Sí, pero son infiernos un poco. A mí no me gusta que me impongan esa agenda, ¿no? Realmente hay muchísimos motivos para estar indignado y la indignación es realmente sencilla. Y de lo sencillo es difícil encontrar una buena inspiración, ¿no? Realmente muchas veces el problema de estas columnas, yo podría haber hablado sobre lo que pienso del caso Chocobar, pero a nadie le importa, porque además coincide con lo que la mayoría de las personas pensamos, ¿se entiende? Entonces, siento que a veces escribir, me pareció que era más interesante contar cómo en una película yo tenía que hacer de policía y era muy difícil porque además tenía que decir unos textos entre un disparo y el otro y era mi vida peligraba, porque además te tiran unos balines de polvo que si vos no te escondés después de irte, te pueden dar en un ojo. Entonces, esta película fue un policial que fui a filmar, una coproducción argentina que también se filmó en las Canarias, que dirige Alejandro Montiel, que se llama Perdida. Quiero decir, casi siempre trato de no replicar aquello que el propio diario o que el propio sentido común va a replicar. A mí no me siento muy incómodo simplemente diciendo lo obvio, o lo que para mí es obvio, porque siento que no me han contratado para eso. A lo mejor está bien decir lo obvio, porque la gente lo olvida muy a menudo, pero yo me llevo un poco mal con eso. Y si nos dejáramos llevar solo por la indignación, es muy difícil encontrar esos lugares, como decía antes, en los que una comunidad de sentido no está mirando. Y la solución a los problemas normalmente está allí. O la inspiración o la liberación, de pronto encontrar un detalle inobservado, es mucho. Yo siento que ese es el trabajo de los artistas en todo caso, no tanto replicar obedientemente la agenda de indignación política que existe y que es real, sino revalorizarla con nuevos bríos, con nuevos ímpetus y con nueva fuerza. Y esa fuerza se encuentra de desnudar lo que era invisible. ¿Te gustaría escribir para cine? Bueno, qué pregunta y en qué momento. Estoy escribiendo para cine, un poco a pedido de un proyecto enorme y complejísimo. Yo tengo un problema con el cine. El teatro está hecho a mano, ¿sí? Yo puedo hacer teatro con una estructura cooperativista, con una estructura anarquista, ¿sí? Nosotros decidimos qué porción de sentido vamos a ocupar y cómo vamos a repartir la ganancia de eso con los actores. El cine, en cambio, es industrial. Hagas lo que hagas,
implica mucho dinero y tenés que tener quien lo ponga. Entonces, esto no quiere decir que no haya gente inteligentísima y talentosísima liberándose de esa responsabilidad y haciendo muy buen cine, sobre todo en este país, pero sí que lleva a un proceso en el cual el escritor de un guión cinematográfico es muy posible que sufra pedidos de toda índole, de productores, de actores, de estrellas, de reducción, de películas que han salido muy caras y donde yo no sé si puedo atender a esa escritura que es industrial. Sufro mucho con el corte, con la pérdida, con el no respeto de aquello que imaginé débilmente como un hilo de luz en el camino y que de pronto tengo que demostrar su eficacia. No sirvo para eso, creo. Algunas personas bastante locas han confiado en mí para depositar en mí un par de guiones y estoy tratando de ver si los puedo llevar a cabo. Es decir, los guiones puede ser que salgan, lo que no sé si se van a poder filmar. Ese es otro camino. Dirigir vos, ahí no. Y ahí está el otro problema, también me ofrecen dirigir ese guión. O sea, a mí el cine obviamente es un lenguaje que me fascina y me gusta mucho y he aprendido muchísimo de los grandes directores con los que pude trabajar, de los grandes accidentes que ocurren en el cine, de cómo el guión se termina transformando en la película. Además, yo tengo formación teórica en cine, probablemente más que la que tengo en teatro, pues yo estudié artes combinadas en la universidad y huí despavorido en algún momento, pero me llevé algunas materias de cine y en lo teórico, digamos. Pero, insisto, el gran problema para mí del cine es esa condición industrial. ¿Quién decide? ¿Decide el director? ¿Decide la estrella que ha sido contratada por el productor? ¿Decide el productor? Y a veces está bien que esa decisión sea colectiva. Simplemente se trata de juntarte con las personas que podrían ser tus amigos. En teatro es más fácil, son menos personas y están más chequeados esos amigos, ¿no? Claro. En cine yo no creo que sea absolutamente imposible y me gustaría probarlo, pero es muy probable que pase como un visitante ocasional. Pero te ves, o sea, estás en un momento, decís... No he dicho que no al ofrecimiento, digamos. Tengo aquí 1 o 2 años para ver si lo puedo llevar a cabo. Y en el medio, porque da la sensación que... por lo que fue de tu producción, tanto de estrenar obras como de lo que escribiste, o sea, que estás todo el tiempo produciendo. ¿Cómo es tu día a día, digamos, la producción tuya? ¿Escribís todos los días? No, es muy irregular. Yo hago muchas cosas en muchas direcciones. Me paso el día a día administrando esas cosas que hago. Escribo muchos mails. Mucho tiempo del día lo paso escribiendo mails o entrenándome en cosas inútiles. ¿Cómo? Artes marciales, por ejemplo. Artes marciales. Porque tengo que hacer una película de artes marciales y ahora, he descubierto que en vez de, hacer natación me venía bien Pacua y me empiezo a ser experto en espadas chinas, por ejemplo. Y eso, esa vida, a mí me gusta mucho ser alumno. Uh-huh. Me he propuesto, si puedo, toda mi vida estar estudiando algo nuevo. Me parece que me gusta mucho la condición de alumno, el que no tiene luz, el que espera que un maestro te ayude, te acompañe. Ocupo con mucha comodidad esa situación de ignorancia. Me parece sana y me gusta empezar algo nuevo. Cuando no es un idioma nuevo, es alguna actividad impensada. Para mí me hace sentir joven. Me hace sentir bien. Entonces, muchas veces mi día a día está como atravesado de aventuras, ¿sí? Casi todas estas aventuras yo las asocio con la idea de la actuación. Yo creo que el actor se nutre precisamente de vivir vidas que no necesariamente sean las suyas, de imaginarse, ¿no? Como... y de prestarle su cuerpo a esas vidas que no son las tuyas. Sin embargo, uno termina repitiendo naturalmente su ADN en cualquiera de esas aventuras que encarne, pero la verdad es que para mí la vida del actor es un privilegio. La vida es un garrón, o sea, pasan cosas espantosas en la vida y en cambio atravesarlas actuando, encontrando trascendencia incluso en tu propio dolor personal, hacen que te sientas un privilegiado.
Por lo tanto, bueno, yo soy muy desordenado dentro de ese privilegio. A veces tengo que escribir contrarreloj porque tenemos un plazo. Viajo mucho, laburo mucho dirigiendo mis obras en otros países. Ahora últimamente sobre todo en Bélgica, en Italia y en Francia. Mis inicios han sido más en Alemania, pero ahora estos países he encontrado posibilidades de trabajo más posibles. Y realmente es complicado con niños en la casa también organizar mi vida. Por eso digo que gran parte de mi tiempo está dedicado a organizarme. Rafael Spregelburg está con nosotros. ¿Cuántos idiomas hablas? No, eso es un mito. Yo hablo. Vamos. No, bien, hablo castellano. Y inglés y alemán. El inglés lo estudié toda mi vida. El alemán por trabajo y porque en un momento empecé a darme cuenta que me era muy útil. Y luego de Yapa empecé a trabajar mucho en Italia, aprendí el italiano bastante bien. El francés lo estudié toda mi vida y lo odio y lo hablo muy mal, así que no lo pongo en la lista. Y luego estudié Esperanto, pero esto es otro capítulo raro de mi vida. Yo quería escribir una pieza sobre el Esperanto, de hecho la terquedad es lo más cerca que he estado de hacerlo, pues es una lengua artificial también. Claro. En realidad yo quería escribir en contra del Esperanto y dije, no, pero si voy a hacer esto primero debería ver qué es, ¿no? Claro. Y en una gira con Andrea Garrote por Madrid. Era una gira muy aburrida porque teníamos funciones los fines de semana en pueblos de Andalucía. Entonces durante la semana estábamos encerrados en un departamento espantoso en Madrid y los fines de semana nos íbamos de paseo. Y yo en ese encierro me compré en una gran librería de Madrid que adoro cómo aprender Esperanto en 15 días. Y dije, vamos a ver si es cierto. Como esos que se hacen astronautas por correo, ¿no? Y era cierto. Es muy fácil, se puede aprender en 15 días. El plan es extraordinario. Luego tomé clases en la Esperanta Socio de Buenos Aires, aquí en la calle Paraguay y Larrea. Tomé clases como un par de años. Y no escribí en contra porque me atraparon, me sedujeron, tenían razón en todo lo que decían. ¿Cómo se dice gracias en esperanto? Dankon. Dankon. Es muy fácil, todo se puede deducir, todo se parece a otra cosa. Dankon, Rafael Spregelburg. Dankon. Rafael Spregelburg pasó por Hoy Lloré Canción.